La ventana que se abre en nuestro video chat de hoy nos permite conectarnos con una gloria del deporte motor latinoamericano y mundial, y no solo del motociclismo, porque a ver, si uno repasa, además de haber sido campeón venezolano, debutó y ganó en el Campeonato del Mundo, fue campeón en su primer año en la elite del motociclismo de velocidad, ganó en Daytona, corrió y les ganó a los más grandes de su época, y después decidió correr en autos y fue compañero de escena en Fórmula 1 y fue campeón de turismo italiano y fue campeón de superturismo en Alemania. Bueno, ¿cuántas vidas ha vivido Johnny Cecotto? Qué gusto que se una a la Liga Motera hoy. Johnny, son muchas vidas para una sola persona. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Bueno, sí, de verdad que he viajado bastante, he corrido bastante en todo el mundo, prácticamente, en todos los continentes. Y sí, ha sido muy bueno, antes con las dos ruedas, después con las cuatro. De verdad que, bueno, las victorias no faltaron y los campeonatos tampoco. Cuando mira hacia atrás y ve un poco esa campaña, ¿la sabe suya o mira y dice, esto lo tiene que haber hecho otra persona? ¿Cómo pude hacer tantas cosas en tan poco tiempo, por otra parte, no? Sí, verdad que sí. Bueno, aunque han pasado bastante años y bueno, diría que con las motos ni mucho, porque en el Mundial únicamente la pasé desde el 75 hasta el 80. Son 6 años nada más. Pero como siempre tenía la idea de pasar a las cuatro ruedas, porque eso fue lo que hizo mi padre también. Y es más, después de la primera carrera en moto, cuando tenía 16, él me dijo, muy buena carrera, pero mejor dejas las motos y cuando tengas 18 yo te ayudo para que corras carros. Y después mi respuesta fue, ok, yo cuando tenga 18 tú me ayudas con los carros, pero por ahora corro con las motos. Y Y cuando bueno, uno, cuando así uno no mira, fue porque después seguí por un rato. claro, claro. Digo, cuando uno mira esa campaña, también ve ese salto de Venezuela, de los campeonatos nacionales en el 73 y en el 74, directamente a Estados Unidos, directamente a Europa, algo que hoy parece imposible para cualquier joven latinoamericano que intente proyectarse desde Latinoamérica. Primero tiene que pasar por alguna categoría competitiva de Europa antes de poder llegar al Mundial, ¿no? Sí, la verdad es que fue, digamos, una sorpresa grande para todos y para nosotros también, para mí también. Es decir, llegar a Daytona o llegar a Europa, en Francia, al Paul Ricard, el primer día de los mundiales, donde competí en 250 y 350 y ganar las dos carreras el mismo día, fue algo increíble para todos. Y bueno, eso fue lo que nos ayudó para quedarnos esa temporada en Europa y lograr ganar el primer mundial, porque la idea era competir una o dos carreras y después volver a Venezuela, porque no había patrocinio, no había budget suficiente para quedarse toda la temporada. Y con ese exploit, esa carrera en Paul Ricard, bueno, salieron los patrocinantes y pudimos eh, terminar la temporada en Europa. Y eso que cuenta tan sencillo, digo, fue salir campeón en el primer año, fue salir campeón con menos de 20 años, lo cual también era una proeza porque fue el primer campeón teenager de la historia del Mundial de Velocidad. ¿Cómo fue manejar todo eso desde lo personal, Johnny? Si bien la exposición era otra, no estaban las comunicaciones que hay hoy o las redes sociales que hay hoy, pero no dejaba de ser un muchacho saliendo de la adolescencia que de repente llegaba y conquistaba Europa en el primer año. ¿Cómo fue manejar eso, manejar la expectativa de la prensa, manejar la fama súbita, manejar todo lo que se viene, ¿no? Con los grandes triunfos? Bueno, mira, ha sido, no sé, bastante natural. Bueno, yo nací en un taller mecánico, Claro. porque mi padre siempre ha tenido talleres de carros. Y ahí empecé a pasar mis días desde chiquito. Y bueno, con las motos, cuando empecé a correr, yo mismo me preparaba mi moto y lo mismo fue en los mundiales. Yo pasaba los días en el taller con los mecánicos y trabajaba con ellos y preparaba mi moto junto a ellos. Y no sé, correr y ganar las carreras que ya había empezado en Venezuela y en Sudamérica
me parecía tan normal, tan natural que, fíjate, el primer día de los mundiales que gané las dos primeras carreras mías en los mundiales, me pareció una cosa normal, aunque no lo era. Ganarle a Agostini, por ejemplo. Por ejemplo, es que eso era lo que yo tenía, me había fijado. Es decir, mi intención era ganarle a Agostini, pero ganarle así, antes en Daytona y después en el Paul Ricard, y todas las otras carreras que hice también, fue algo increíble, pero me pareció, como te dije, normal. Era también una época muy difícil del Campeonato del Mundo, Johnny, en cuanto a la precariedad de las medidas de seguridad, de los circuitos, de dónde se corría, de cómo estaban presentados los circuitos, de la poca voz que por ahí tenían los pilotos para pedir mejoras en la seguridad, y también de la seguridad propia de los monos, de los trajes, de los cascos de esa época, ¿no? Había que correr en esa época de mediados, fines de los 70 en el Mundial de Motos. Verdad que sí, era bastante peligroso. Es más, varios pilotos que corrían juntos a mí desaparecieron, en accidentes ni tan fuertes. Bueno, el peligro siempre lo hay, hoy en día también, pero claro, la seguridad ha mejorado muchísimo. Los trajes, los cascos, las motos, los circuitos y todo lo demás. La velocidad, siempre puede ser peligrosa, claro, pero antes era mucho, mucho peor. Con la seguridad de hoy, ¿hubiésemos tenido una campaña de Johnny Cecotto un poco más amplia en el motociclismo? Tardía hasta los 24, 25 años. Bueno, yo creo que hacer el cambio hoy en día, un motociclista que pase, que llegue a Fórmula 1 es muy difícil. Es muy difícil porque hoy en día, los chicos empiezan muy, muy temprano, a edad muy, muy baja, sea con las motos que con los carros, karting y todo eso. Así que se hacen una experiencia, en dos ruedas o en cuatro ruedas, que pasando los años, si uno empieza con las motos y llega a los 20 o 25 y quiere pasar a los autos, sí, puede pasar a alguna categoría, pero llegar a Fórmula 1 creo que es casi imposible. Absolutamente. Hoy, qué diferente sería subirse una moto con la electrónica que tienen actualmente. Digo, que perdonan mucho más los excesos. En esa época suya había que manejar todo con el puño, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, y lo mismo con la Fórmula 1 que yo corrí. No había electrónica que te ayudaba. Hoy en día, en los Ingeniero últimos años, diciéndote desde boxes qué hacer, ¿no? sí, es decir, en los últimos años la electrónica ha cambiado totalmente las cosas. Es más, si tú ves, hay más diferencia, es decir, había más diferencia antes, era más fácil ver la diferencia entre los pilotos, porque un piloto o le salía natural, manejar bien, o era imposible. Hoy en día con la electrónica, además de que las motos y los carros son más fáciles para manejar, la diferencia entre un piloto y otra es menor, porque además de la diferencia en la pista, toda la telemetría y lo que aprendes con las computadoras y los simuladores y todo, es decir, no había antes, y ahora un piloto puede ver muy fácilmente la diferencia en una computadora con otro piloto y ver dónde tiene que mejorar y dónde pierde tiempo. Así que las cosas se han hecho, digamos, más fáciles, pero están más cerca. Es decir, antes había diferencias de segundos entre un piloto y otro, y hoy en día no es así. Hoy son milésimas. Sus hijos, Johnny Amadeus y Jonathan, le salieron automovilistas. ¿Por elección? ¿Tuvo algo que ver usted ahí? ¿Nunca pensó, bueno, por ahí las motos?
Salieron automovilistas porque desde que nacieron me vieron en 4 ruedas. Así que era algo normal, natural. Nunca han pensado las motos. Si hoy se superponen una carrera de Fórmula 1 y una del Mundial de Motos, ¿cuál ven en la tele? Si tengo que escoger, las motos. Las motos. Y si no, alguna en la que corran los hijos. Es un papá que al haber sido piloto tiene un conocimiento mayor a la mayoría de los padres. ¿Cuánto influye? ¿Cuánto se mete, Johnny? Bueno, yo trato de ayudarlos con mi experiencia. Lo hice desde que empezaron. Y especialmente cuando tienen algún problema de preparación, de puesta a punto. Ahí sí los puedo ayudar, porque muchas veces los equipos, los ingenieros tienen dificultades en entender exactamente lo que necesita un piloto. Más que todo porque los ingenieros, estos técnicos, casi ninguno de ellos ha manejado un carro de carrera y tiene experiencia en carrera. Y yo conozco muy bien mis hijos desde que empezaron, y ellos cuando me dicen tengo este problema en una curva, en la frenada, en la entrada de curva, en la salida de la curva, entonces yo les sé decir exactamente, inmediatamente lo que tienen que hacer como la puesta a punto del carro. Johnny, muchísimas gracias por esta conexión con la Liga Motera. Un gusto haber repasado una porción, aunque sea de su campaña, y haberlo tenido para toda Latinoamérica, recordando aquellos comienzos y también este presente. Bueno, Martín, ha sido un placer. Qué placer, ¿eh? Qué lujo nos dimos en este video chat de hoy de la Liga Motera, tener nada menos que a Johnny Cecotto y lo que viene todavía.